Trabajo como enfermero en un psiquiátrico desde hace 2 años. Al principio, era solo un empleo temporal para ayudar con las cuentas, pero pronto descubrí que este lugar tenía algo diferente. Algo que cada octubre parecía despertar en los pacientes. Nunca había creído en supersticiones ni en el poder de las fechas, pero en cuanto llegaba el primer día del mes, lo sentía en el aire. Los pacientes, aquellos que normalmente eran tranquilos, comenzaban a cambiar. Algunos se volvían más agresivos, otros se volvían más callados, pero siempre había un patrón: el peligro, la violencia, acechaba justo bajo la superficie. Este año, todo comenzó igual que siempre. Los gritos en la noche eran más frecuentes, las sesiones de terapia estaban llenas de silencios incómodos, y los ojos de los pacientes se veían extraños, casi como si estuvieran mirando algo más allá de este mundo. Algo que solo ellos podían ver. Había uno en particular, llamado Marcus, que siempre me inquietaba. Había llegado al psiquiátrico hacía 3 años, después de una tragedia familiar que nadie quería mencionar. Marcus era diferente. En sus ojos había algo que jamás había visto en ningún otro paciente, una oscuridad que parecía expandirse cada vez que el calendario marcaba octubre. Ellos vendrán por ti, ya lo verás, me decía cada vez que lo medicaba. Al principio, lo tomé como otra de sus alucinaciones, pero con el tiempo, no pude ignorarlo. Este octubre, sin embargo, Marcus estaba más inquieto de lo normal. Durante una de las rondas de la noche, encontré su celda vacía. Había escapado. Nadie supo cómo, nadie escuchó nada. Había estado bajo constante vigilancia, y aún así, se había desvanecido. Intenté no entrar en pánico, pero en el fondo sabía que algo terrible iba a ocurrir. Horas después, las alarmas comenzaron a sonar. Había un guardia herido en el ala sur. Marcus había atacado. Lo peor no era la agresión, sino el estado en el que lo habían encontrado. Los ojos del guardia estaban abiertos de par en par, y su boca torcida en una mueca de terror, como si hubiera visto algo más allá del horror físico. Nos pusieron en alerta máxima. Todos los trabajadores del psiquiátrico nos organizamos para buscarlo dentro del edificio, pero la sensación de que ya era tarde me invadía. Sabía que Marcus no estaba huyendo. Estaba cazando. Al caminar por los pasillos oscuros, los murmullos de los otros pacientes aumentaban. Decían cosas que no comprendía, pero un nombre se repetía: Samael. No le di importancia al principio, pensando que solo eran delirios compartidos, pero el nombre comenzó a resonar en mi cabeza. ¿Quién o qué era Samael? ¿Qué tenía que ver con Marcus? Finalmente, lo encontré en una de las habitaciones vacías del ala abandonada. Estaba de pie, inmóvil, frente a una ventana abierta. Su silueta se recortaba contra la luna llena, y en ese momento supe que no era Marcus quien estaba allí. «Lo sabías, ¿verdad?», me dijo sin volverse. Su voz era diferente, más profunda, más inhumana. «Siempre lo supiste. Octubre no es solo otro mes, es la cosecha». «¿La cosecha?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Sí», susurró, girándose lentamente hacia mí. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero lo más aterrador eran sus ojos. No eran los ojos de Marcus. Eran vacíos, negros como el abismo. Cada octubre, las almas se debilitan. El velo entre nuestro mundo y el otro es más delgado. Y yo, estoy aquí para recolectar. Antes de que pudiera reaccionar, Marcus, o lo que quedaba de él, avanzó hacia mí. Pero no me atacó. Simplemente se quedó ahí, mirándome, con esa sonrisa torcida que me helaba la sangre. «No eres el primero, pero tampoco serás el último», dijo, mientras sentía como el aire a mi alrededor se volvía más denso, más pesado,
como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. Justo en ese momento, los refuerzos llegaron. Corrieron hacia Marcus y yo retrocedí. No sé cómo lo hicieron, pero lo inmovilizaron. Aunque mientras lo arrastraban de vuelta a su celda, me susurró algo que nunca podré olvidar: ya he comenzado. El próximo octubre será peor. Esa noche, cuando llegué a casa, me di cuenta de que no podía escapar de lo que había pasado. Las palabras de Marcus, o de lo que fuera que habitaba en él, seguían resonando en mi mente. La pesadilla de octubre no había terminado. No para mí. No para nadie. Al día siguiente, al revisar la lista de pacientes, descubrí algo aterrador. Marcus no estaba registrado en los archivos del psiquiátrico. Ningún paciente con ese nombre había sido admitido en los últimos 3 años. Pero yo lo vi. Lo conocí. ¿O acaso no era real? El verdadero horror no es el que ves, es el que te sigue año tras año.